Nos encontramos al inicio de la Cuaresma 2022. En nuestros corazones pesa los horrores de la guerra entre Rusia y Ucrania, y para todos los que están en esos países queremos brindar desde aquí nuestro apoyo y muy especialmente nuestra oración. Con toda la Iglesia estamos arrancando la Cuaresma. Creo que todos nos hemos preguntado en alguna ocasión cómo podemos vivir mejor la Cuaresma. Yo quisiera hoy recomendarles esos 3 medios que la Iglesia desde hace mucho tiempo nos enseña. Pero para ello creo que nos podemos imaginar al final de la misma encontrarnos con Cristo y Él, como en esos galardones de fiestas de películas, nos va a querer dar un Oscar al mejor actor, un Oscar a la mejor música, un Oscar a la mejor vestimenta, etc. Para que no se nos olviden estos 3 medios, entonces yo quisiera que al final de la misma Jesucristo nos entregue justamente un Oscar. Cada uno ser esa versión de sí mismo la mejor que pueda. O dicho en otras palabras, ser lo que Dios quiere que seamos, ser ese cristiano, ser como Cristo, en todo lo que pensamos, hablamos y decimos. ¿Cuáles son estos 3 medios? Para que no se nos olvide, aquí tenemos este Oscar. O, oración. S, sacrificio. Y Car, caridad. Oscar. Vamos allá. Primero, la oración. En esta Cuaresma queremos orar más, queremos orar mejor. Ojalá que este sea un pequeño gran propósito en nuestra vida, de dedicarle un tiempo a Dios nuestro Señor. Santa Teresa de Ávila decía que orar no es más que hablar muchas veces con aquel que sabemos que nos ama. No es tan complicado. Yo creo que a veces nosotros mismos nos complicamos sin razón. Creo que en esto de la oración tenemos nosotros que tener 2 actitudes básicas. Una, la de saber escuchar a Dios. Y otra, la de saber hablar con Dios. Hace unos años hubo unas pancartas gigantescas en Singapur que justamente querían hacer más consciente a la población de cuánto Dios quiere hablar con nosotros e invitaba a todos a escuchar a Dios. Y entonces les voy a leer aquí unas de esas frases que pusieron por las calles, las avenidas, las grandes autopistas. Una frase y al final firmaba Dios. Decía así: por favor, no bebas alcohol si vas a conducir. Todavía no estás listo para verme. Dios. En otra pancarta decía: ¿qué tengo que hacer para tener tu atención? ¿Mandarte un WhatsApp? Dios. Otra: no te olvides del paraguas. Hoy tengo que regar las plantas. Dios. Ven a mi casa el domingo, antes del partido. Dios. Y la última: necesitamos hablar. No me hagas bajar. Dios. En fin, circunstancias de la vida, aquí y allá, en la cocina, en el campo de fútbol, cuando voy a trotar. Dios quiere hablarme. Ojalá yo tenga esa actitud de escucha. Y por otra parte, hemos dicho también nosotros hablarle a Dios con sinceridad, con mucha sencillez, hablándole de lo que llevamos en nuestro corazón. Permítanme leerles algunas de las oraciones que unos niñitos de 8 años en Italia le escribieron al niño Jesús. Estos italianos son geniales porque tienen alma de filósofo y de teólogo ya a tan temprana edad. Ellos le decían así a Jesús: querido Jesús, ¿la jirafa la querías hacer así o fue un accidente? Patricia. Querido niño Jesús, gracias por el hermanito, pero lo que yo había pedido era un perrito. Gianluca. Querido Jesús, no te preocupes por mí, yo siempre miro a los 2 lados antes de cruzar la carretera. Marco. Este ya se cree un hombre mayor. Querido niño Jesús, a lo mejor Caín y Abel no se hubieran matado
si hubieran tenido una habitación cada uno. Con mi hermano funciona. Lorenzo. Otro, querido niño Jesús, seguro que para ti es dificilísimo querer a todos en todo el mundo. En mi familia solo somos 4 y yo no lo consigo. Violeta. Y este último que me encantó, dice así: querido niño Jesús, a veces pienso en ti, aunque no esté rezando. Ricardo. Qué hermoso. Y en su mente de niño quizá una contradicción, porque quizá piensa, como a veces también nosotros pensamos, que rezar es repetir una fórmula, una novena, quizás, ¿no?, el Padre Nuestro, la Ave María, que están muy bien, pero a veces pienso en ti. Eso ya es rezar. Una señora me decía: padre, yo estoy rezando con Dios todo el tiempo, me levanto, voy en el coche, voy a hacer las compras, digo, eso es oración. Hablar muchas veces con aquel que sabemos que nos ama. Ojalá entonces en esta Cuaresma podamos nosotros de verdad dedicar un poquito más de tiempo a Dios nuestro Señor y orar más y orar mejor. En segundo lugar, de ese Óscar está la S, el sacrificio. Esta palabra, cuando la escuchamos, como nos da un poquito de miedo. Y sin embargo, a ver, si vamos a la etimología del latín, creo que nos puede iluminar mucho. ¿Qué significa sacrificio? Viene del sacer, que significa sagrado, faccio, hacer. Hacer algo sagrado. Por lo tanto, no es algo que me fastidia necesariamente. No es algo que tiene que doler necesariamente. Es algo que yo hago con tanto amor que yo puedo traer al altar de Dios. Es algo que yo voy a hacer sagrado porque se lo voy a ofrecer a Dios nuestro Señor. En ese sentido, ojalá que podamos nosotros no solo, sí, ofrecer a Jesucristo, a Dios nuestro Señor, algo que nos cueste, Él lo ve y Él lo premia, sino que podamos nosotros ofrecer todo. Y me explico. Puede ser también un sacrificio, por ejemplo, jugar un partido de fútbol. ¿Sí? Si yo lo ofrezco y lo hago con tanto amor, es algo que yo puedo traer y ofrecer al Señor. Yo puedo ofrecerle al Señor comerme un par de huevos fritos con chorizo. ¿Sí? Si lo ofrezco con amor, es algo que puedo presentar ante Dios nuestro Señor. Y así, con todo. Podemos ofrecerle al Señor las 24 horas del día. Es verdad, si hay algo que me cuesta y el Señor sabe, ese extra ofrecimiento, ese extra quizás de dolor o de renuncia que yo hago, claro que el Señor lo toma en cuenta. Pero no necesariamente tiene que ser algo que me fastidie. Y en este sentido, qué importante es, como Jesucristo nos lo recuerda, que a la hora de hacer ese sacrificio lo hagamos con pureza de intención, que no lo hagamos por ser vistos por los demás, so pena de recibir ya nuestra recompensa. En ese Evangelio del miércoles de ceniza, el Señor nos recordaba: cuando hagas ayuno, perfúmate, lávate la cara, que los demás no sepan que estás ayunando. Tu Padre, que ve en lo secreto de tu corazón, Él te premiará. Y entonces, qué importante es tener esa buena intención. Y cuando digo esto me refiero a que yo puedo ofrecer ese sacrificio, por ejemplo, por una persona difunta. Ellos, los que ya están en la otra orilla, la iglesia purgante, ya no pueden merecer. Dependen de nuestras oraciones, de la iglesia militante, todavía aquí en la tierra, y desde aquí nosotros podemos acortar, por decirlo así, ese tiempo de purificación antes de entrar a gozar eternamente de Dios nuestro Señor. La mejor oración definitivamente que podemos ofrecer será la Santa Misa. Pero luego también podemos ofrecer a Dios nuestro Señor pequeños sacrificios, pequeñas oraciones. Y ellos nos lo agradecerán. Un día nosotros estaremos en el purgatorio esperando poder gozar de Dios nuestro Señor y estaremos suplicando de los que están en la tierra: hijo mío, hija mía, mis nietos, por favor, recen por mí. Si hoy nosotros lo hacemos por nuestros seres queridos y si hoy nosotros enseñamos a nuestros pequeños que lo hagan, un día rezarán por nosotros. Además de esa intención por los seres difuntos, también podemos ofrecerlo por nosotros mismos, en reparación quizás de nuestras faltas y pecados pasados. El otro día, hablando con un señor de casi 70 años, él se echó a llorar en lágrima viva
Y me decía, padre, pero ¿por qué yo hice tanta burrada en mi juventud? ¿Hay algún modo en que yo puedo cambiar eso? Dije, bueno, el pasado no se puede cambiar, le dije, pero sí, ciertamente podemos ofrecer oraciones y sacrificios para reparar por esas faltas y pecados. Como también podemos ofrecerlo por nuestros seres queridos vivos. Una mamá me decía el otro día, padre, por favor, rece por mi hijo. Es buena gente, tiene un gran corazón, pero está un poco apartado de la fe. Bueno, pues por esos seres queridos, por quienes queremos rezar y a quienes queremos hacer un gran bien, por ellos podemos ofrecer estos pequeños o grandes sacrificios. Pero lo importante, una vez más, insisto, es que eso que yo le ofrezco al Señor esté hecho con tanto amor, con tanta alegría, sí, con tanto esfuerzo y con tanto cariño, que yo pueda venir y presentárselo al altar. En tercer lugar, la caridad, el amor. Y así completamos ese Óscar que esperamos al final de la Cuaresma Jesucristo nos pueda entregar a todos y cada uno de nosotros. La caridad, el amor, es lo más importante, me atrevo a decir que es lo único importante en nuestra vida. Cuando nos presentemos ante Dios nuestro Señor, solo lo que hayamos hecho por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos los hombres es lo que vamos a llevar entre nuestras manos. Y entonces, esta Cuaresma nos preguntamos, ¿cómo podemos amar más? ¿Cómo podemos amar mejor? Es verdad que la Iglesia nos anima a tener esos actos de limosna, por ejemplo, o esos ayunos. Yo quisiera, a la vez que hacemos ese ayuno, y en la medida en que esto sea posible, que a esa privación podamos unir nosotros una donación. Y me explico. Si tú esta Cuaresma te quieres proponer, por ejemplo, no tomar chocolate, muy bien, no lo tomes, pero cómpralo y dáselo a alguien, quizás a un pobre que está en un semáforo, quizá a un vigilante, quizá a alguien que lo necesita más. Prívate, sí, ten ese ayuno de tu parte, que Dios ve, que Dios bendice. Y si puedes, ojalá, ten este acto de amor, de caridad, de donación. Y así, con todo. Puede ser la ropa, puede ser algún capricho, algún dulce, algún vinillo, en fin. Podemos privarnos de cosas, ojalá se transformen en una donación de esas cosas. También quizá nos podemos proponer, como el Papa nos ha dicho, privarnos de nuestro tiempo. Por ejemplo, ¿cuántas horas le dedicamos al TikTok o a las redes sociales, al WhatsApp, al Candy Crush, etcétera? Quizás yo puedo decir, voy a privarme de esto, pero entonces no para tumbarme en el sofá, sino, ¿qué voy a hacer yo en esa media hora? Quizás es llamar a un amigo enfermo y hablar con él, o quizás, si puedo, es visitarle, o puedo sorprender a mi familia y cocinar un postre especial o tener un platillo favorito preparado para cuando vengan. En fin, sí, deseo yo privarme de un cierto gusto, de un tiempo para mí, pero quiero dar ese tiempo a los demás. Por último, también podemos privarnos, y el Papa nos invita a ayunar de ciertas palabras que pudieran ser, no sé, groserías, insultos, o palabras que pueden denotar impaciencia o rencor, odio. Si lo que voy a decir, dice un refrán chino, no es más bello que el silencio, mejor no digas nada. Y en ese sentido, bueno, a veces el silencio ya es mucho. Pero nosotros no queremos ser como esta mesa o como las sillas, simplemente que guardan silencio. Nosotros queremos, ojalá, con este gran poder que tenemos con la palabra, queremos animar a los demás, queremos agradecer a los demás, queremos valorar a los demás. Entonces sí, me privo de ciertas palabras, ayuno de ciertas palabras, pero ojalá sobre todo pueda enriquecer y animar a los demás con esas palabras edificantes, constructivas. Había una señora que me decía, padre, ya tengo el propósito perfecto para esta Cuaresma. No voy a hablar mal de nadie. Pero añadía, lo que pasa es que los demás no colaboran. A ver, independientemente de lo que hagan o digan los demás, intenta que tus palabras realmente sean edificantes, que transmitan esa paz, ese entusiasmo, esa alegría a los demás.
En fin, hay muchas manifestaciones de esa caridad. Me detengo en esta última y con esto concluyo. Un gran gesto de amor, sin duda ninguna, es el perdón. ¿Cuánto necesitamos nosotros perdonar a los demás? ¿Y cuánto nosotros también necesitamos pedir perdón? Y cuando somos perdonados, ¿cuánto lo agradecemos? ¿No? Creo que hay una actitud clave para lograr esto, y es la comprensión de lo que pasa en el corazón del otro. Y en este sentido, permítame contarles una pequeña historia que me gusta mucho, de mi amigo Fulgencio. Él era un general y un fin de semana decidió dar vacación a todo el cuartel, a todos los soldados. Eso sí, les dijo: el próximo domingo a las 5 todo el mundo aquí de vuelta, ¿de acuerdo? Dijeron: sí, ¿cómo no? Se fueron todos a disfrutar el fin de semana. Llegó la tarde del domingo, las 5, y no había regresado nadie. Las 6, las 7, las 8, nadie. Dieron las 12 de la noche cuando el primer soldado estaba regresando en burro. El general Fulgencio estaba furioso y le dijo: oye, ¿qué horas de llegar son estas? Quedamos que el domingo a las 5 de la tarde. A lo que el soldado le dijo: perdón, mi general, pero tuve que venir en burro. ¿Cómo que en burro? Digo: sí, porque es que en mi pueblo los taxis estaban en huelga. Dijo: lo siento, dijimos que a las 5 al calabozo una semana. Llegó el siguiente en burro y el general le preguntó: ¿qué horas de llegar son estas? Quedamos que el domingo a las 5. Dijo: perdón, mi general, pero en mi pueblo los autobuses estaban en huelga. Y lo siento, dijimos que a las 5 al calabozo. Siguiente en burro y la misma pregunta: ¿tú por qué llegas tarde? Perdón, mi general, pero tuve que venir en burro. Los trenes en mi pueblo estaban en huelga. Dijo: lo siento, al calabozo. Y así fueron llegando uno tras uno en burro hasta que el general comprendió que no es que no quisieran, sino es que no pudieron llegar a tiempo. Iban llegando: ¿tú qué pasó? No, perdón, ¿llegaste en burro? Vale, sí, está bien, pasa. Siguiente: ¿qué pasó? Perdón, mi general, pero tuve que venir en burro. Vale, muy bien, pasa. Y así uno por uno les fue dejando entrar, sin castigarles. Vencido por el sueño, cayó sobre la mesa hasta que a las 5 de la mañana más o menos le despertó el derrapar de un Ferrari. Llegó, se puso enfrente y ¡pum!, con las luces le deslumbró y él se despertó. Dijo: no, este no tiene excusa. Se levantó para encontrarle y en eso el soldado salió todo contento del Ferrari, quitándose los guantes, y le dijo el general: ¿qué horas de llegar son estas? Quedamos que a las 5, pero ayer. Tú no tendrás ninguna excusa, ¿verdad? A lo cual le dijo el soldado: ¿cómo que no, mi general? Si en la carretera había una cola de burros impresionante. A veces nosotros podemos ser así como el general. Decimos que una cosa, decimos una norma y ¡pum!, la aplicamos a rajatabla. Y el que no, castigado. Pregunta qué ha pasado. Pregunta por qué sucedió. Quizás no justifica, pero sí puede dar alguna explicación y te puede dar mayor comprensión. Como él, el general, comprendió después que, bueno, iban llegando y ya no fue tan estricto como con los primeros. Y a veces nos pasa eso sí, que vemos algo y pensamos: no, como en el caso del último, este lo está haciendo a propósito, este sabe dónde tengo la llaga, esto lo está haciendo para fastidiarme, este no tiene perdón. Ya va, pregúntale, quizás hay una cola de burros, quizás hay un problema por el que está pasando, quizás hay algo que te pueda iluminar a la hora de comprender y así poder ofrecer mejor el perdón. En fin, esta y otras muchas manifestaciones de la caridad podemos vivir en esta Cuaresma. Actos de servicio, actos de benedicencia, hablar bien y alabar a los demás, actos de gratitud, actos de servicio oculto, que nadie se entere que eres tú, en fin, tantos y tantos otros. Quiera el Señor que en esta Cuaresma, por lo tanto, podamos nosotros acompañar a Jesucristo en ese desierto, acompañarle sobre todo con la oración, acompañarle con nuestro sacrificio y acompañarle también con nuestros actos de amor. Que la Santísima Virgen María nos proteja con su manto y que ella también interceda, ella que es la Reina de la Paz, interceda por nuestros hermanos que están en guerra. Un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga y que la Virgen les cubra con su manto. Soy el Padre Juan Ramón, recuerda rezar un Ave María cada día con alegría.